Hola. Me gusta mucho Tolkien, me gustan mucho las series y por tanto también me gustan mucho los Anillos de Poder. En este vídeo voy a explicaros de principio a fin toda la primera temporada de los Anillos de Poder, con todas sus referencias y con todas sus conexiones a la mitología de Tolkien, que tal vez se os han escapado. Si vosotros no sois como yo y vosotros no os habéis tragado todo esto de aquí, os voy a explicar por qué los guionistas son muchísimo más conscientes de la mitología de Tolkien de lo que la gente le quiere dar crédito. Quedaos conmigo y empezamos. Como muchos sabéis, y si no lo sabéis no pasa nada porque ya os lo cuento yo, los cimientos de toda la mitología y toda la historia de la Tierra Media están en el libro El Silmarillion. Y aunque la serie no tenga los derechos para contarnos directamente esas historias, desde el primer capítulo nos deja muy claro que va a tener un peso importantísimo en la serie. Ya no solo con pequeños easter eggs que los espectadores que son lectores de Tolkien pueden encontrar en todos los episodios. No solo eso, sino que también implementan todos los conceptos del Silmarillion en la narración de la serie. Entonces, para entender todos los entresijos de los Anillos de Poder, realmente tenemos que empezar contextualizándola. De forma muy simple, podemos entender que Tolkien divide su historia en diferentes eras y todas ellas terminan con una guerra súper apocalíptica contra el mal. Nosotros conocemos una de ellas muy bien, porque las famosas películas de Peter Jackson que tanto amamos y conocemos transcurren en la que se conoce como la Tercera Edad. Pero si os fijáis, las películas de Peter Jackson empiezan con una Galadriel hablando en voz en off explicando la forja de los anillos. Este inicio hace referencia a la Segunda Edad, que es donde transcurre la serie de los Anillos de Poder y es donde nos situamos ahora mismo. Las películas del Señor de los Anillos de Peter Jackson también nos hacen un spoiler de cómo va a terminar la edad de la serie, que es con una guerra donde Isildur, Elendil, Gil-galad y Elrond se enfrentarán definitivamente a Sauron y conseguirán debilitarlo. ¡Vamos! Y de la misma forma que las películas de Peter Jackson nos ponen en contexto de sucesos que pasaron miles y miles de años antes, la serie de los Anillos de Poder empieza haciendo exactamente lo mismo. Nos empieza hablando de épocas antiguas y nos empieza hablando de edades anteriores, donde por ejemplo el hermano de Galadriel estaba vivo. Entonces existen 3 edades, pero tienen un nombre: Primera, Segunda y Tercera Edad del Sol. Y se llaman así precisamente porque son edades que vinieron después de la creación del Sol y la Luna. Y ahora diréis, ¿pero qué había antes del Sol y la Luna? ¿Absoluta oscuridad? Pues durante un tiempo sí, hasta que se crearon los 2 árboles de Valinor. Había 2, Telperion daba luz plateada y Laurenen daba luz dorada. Eran básicamente una fuente de luz maravillosa que los elfos veneraban por encima de todo. Son 2 árboles que vemos en la serie y, como Galadriel indica en voz en off, hubo un tiempo donde no había un rayo de sol, pero había luz, y a eso se refiere. Los árboles eran lo que daba luz al mundo, pero desgraciadamente acabaron siendo destruidos, porque nunca podemos tener cosas bonitas, es que no podemos tener cosas bonitas. Y para entender la destrucción de los árboles tenemos que profundizar un poquito más en la mitología de la Tierra Media. De forma súper simplificada, tenemos que entender que la mitología de Tolkien es monoteísta. Existe Dios, Eru, el único, Ilúvatar, porque Tolkien es muy de dar nombres a todos y eso contribuye a que todos nos liemos muchísimo cuando queremos empezar a leerlo, pero no os preocupéis. Nos quedamos con que existe un Dios, y es un Dios que delega. Lo primero que hace es crear unas figuras angelicales, los Ainur, que le ayudan con la creación del mundo a través de una hermosa canción. La propia idea del mundo creándose a través del sonido se puede ver reflejado en el opening de la serie. En él vemos pequeñas partículas que se mueven a través de vibraciones y la música acaba creando figuras hermosas que se conectan todas entre sí. Así es como se creó el mundo de Tolkien, y el opening de la serie, esas imágenes iniciales con las que empiezan cada capítulo, están haciendo una referencia a eso, y es hermosísimo. En el opening podemos ver un movimiento que va a contracorriente, un movimiento oscuro que no tiene simetría con el resto. Y eso es una forma, otra más, de hacer referencia a otro de los grandes acontecimientos de la creación del mundo, y es hacer referencia a Morgoth.
Morgoth era una de esas figuras angelicales, uno de esos Ainur de los que hablaba, pero Morgoth se rebeló contra Dios, contra Ilúvatar, y se volvió malo, malísimo. Es nuestro Satán particular de la Tierra Media, y esa es la corrupción que se enseña en el opening de la serie. Utilizar elementos visuales para evocarnos a otras obras es una cosa que hará la serie durante todo el tiempo. Y si te paras a pensarlo, es una cosa que tiene muchísimo sentido. Porque Tolkien evocaba al arte constantemente en su obra. Lo hacía, claro, a su manera. Tolkien cogía palabras que le gustaban, anglosajonas, de poemas antiguos, y él mismo las transformaba y las convertía en otra cosa. Tolkien subcreaba. Y la serie está haciendo lo mismo. Tolkien lo hacía a través del texto y los creadores de la serie lo hacen a través de la audiovisual. Y no será casualidad, por ejemplo, planos que se asemejan muchísimo, muchísimo, muchísimo a grandes cuadros con la intención de transformar esa belleza en una historia que les da un nuevo significado. Y eso es lo que hacía Tolkien con las palabras. Y ellos lo hacen con la imagen. ¡Qué bonito! Aunque os dije antes que la mitología de Tolkien es monoteísta, la realidad es que los Ainur podrían funcionar incluso como una especie de semidioses. Son prácticamente un parteón de los dioses en miniatura, con muchísimas influencias de la mitología nórdica, de la mitología finlandesa y de la mitología griega. Después de la creación del mundo, los Ainur podían haber dicho: «Mi trabajo aquí está hecho, hasta luego». Pero la realidad es que muchos de ellos no lo hicieron. Muchos de ellos bajaron al mundo, bajaron a la creación para guiarla y forjarla desde dentro. Y esos Ainur que bajaron al mundo a cotillear se pueden dividir en dos. Están los Valar, que son los más grandiosos de todos, que ya os digo que pueden funcionar como semidioses. Y están los Maiar, que también son espíritus muy poderosos, que estuvieron ahí desde la propia creación del mundo. Pero se podría decir que son, entre comillas, espíritus menores. A veces funcionan como asistentes de los Valar. Y a lo mejor ahora os estoy liando la cabeza con tantos nombres, pero debería ser muchísimo más fácil si os digo que vosotros ya conocéis a muchos Maiar. Los magos, todos ellos, Saruman, Gandalf, Radagast, son Maiar. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de los magos. El malvado discípulo número 1 de Morgoth, Sauron, también es un Maiar. Y los Balrog son Maiar corrompidos por el mismísimo Morgoth, por esa mismísima figura de Satán, y por eso tienen esa forma tan peligrosa y terrorífica. Todas las cosas malas que pasan en este mundo son literalmente culpa del desgraciado de Morgoth. Así que, por supuesto, él, con ayuda, destruyó los árboles de Valinor. El resto de los Ainur tuvo que ponerse las pilas y actuar rápido porque no podían dejar al mundo sumido en la más absoluta oscuridad por culpa del desgraciado de Morgoth. Pero lo único que pudieron conseguir fue rescatar una flor del árbol Temperion y un fruto del árbol Laurelin. Y ese fruto dorado y esa flor plateada son lo que más tarde nosotros conoceremos como el Sol y la Luna. Así nacieron el Sol y la Luna, y así nacieron la primera, la segunda y la tercera edad del Sol, y por tanto todas las historias que conocemos y de las que estamos hablando en este vídeo. Cuando se creó el mundo, este era el mapa, esta era la Tierra Media y este era el continente donde vivían los Valar. La primera raza que despertó en el mundo fueron los elfos. Despertaron en la Tierra Media, y a que no sabéis quién fue el primero que los encontró. Efectivamente, el desgraciado de Morgoth. Morgoth le comió la oreja desde el principio a esos primeros elfos que despertaron en la Tierra Media. Le empezó a decir, pues no te fíes de los Valar, ten cuidado con los Valar, y eventualmente los Valar encontraron a los elfos. Y los Valar, pues enamoradísimos de los elfos, porque los Valar tenían un crush con los elfos, les dijo a los elfos: oye, venid con nosotros a vivir a Valinor, venid con nosotros. Y la mayoría de ellos aceptaron, pero hay otros que no, hay otros que ya tenían tan comida la oreja por Morgoth, estaban tan manipulados por Morgoth, que decidieron no ir y emprender el viaje a Valinor con los Valar. Esos elfos que no emprendieron ese viaje a Valinor, que se quedaron ahí y rechazaron a los Valar, son conocidos como los elfos oscuros, los Morikendi, y según en qué momento de la vida de Tolkien le preguntes, porque es una cosa en la que cambiaba constantemente de opinión, esos elfos acabarían siendo secuestrados, torturados y corrompidos por Morgoth hasta crear
a los orcos. Podemos asumir, porque así nos lo han dicho en el episodio número 6 de Los Anillos de Poder, que Adar, un gran personaje que nos ha dado esta temporada, es uno de esos elfos oscuros. Los elfos que sí fueron a Valinor emprendieron un viaje por toda la Tierra Media y se dividen en 3 clanes: los Vanyar, los Noldor y los Teleri. Los Vanyar, los Noldor y los Teleri emprendieron un viaje de la leche y una expedición increíble por toda la Tierra Media, pues para cruzar el mar e ir a Valinor a vivir con los Valar. Pero por el camino, los Teleri vieron estas montañas y dijeron: «Buah, esto está guapísimo, nosotros nos quedamos por aquí». Y esos Teleri que se quedaron se dividen en 2. Están los Nandor y los Sindar. Los Nandor son los elfos del bosque, los elfos como Arondir. Y los Sindar tal vez los conozcáis más, o al menos sus descendientes, porque uno de ellos será, por ejemplo, Legolas. El resto de Teleri, los Vanyar y los Noldor sí continuaron el viaje y llegaron a Valinor. Esos elfos que llegaron a vivir en esas tierras celestiales son bendecidos por los Valar, se conocen como los altos elfos. Son lo top de lo top. Galadriel es una de los Noldor y nació en Valinor. Pero espera un momento, si Galadriel nació en Valinor, ¿qué hace en la Tierra Media? Bueno, se viene drama. Galadriel lo explica en el episodio número 1. Dice que los elfos levantaron sus ejércitos, abandonaron su hogar en Valinor y se fueron en barco a la Tierra Media para luchar contra Morgoth. Y bueno, eso técnicamente es cierto. Pero hay una cosa ahí que Galadriel está omitiendo. Ya os digo, hay drama, y drama familiar además. Los Noldor sí viajaron a la Tierra Media para luchar contra Morgoth, como relata Galadriel, pero ellos no tenían los barcos. Los barcos eran de los Teleri. Si bien todos los elfos tienen como habilidades increíbles para crear cosas, los Teleri en especial creaban los barcos más hermosos e impresionantes del mundo. Y el líder de los Noldor, Fëanor, que es el tío de Galadriel, fue a pedirles los barcos para enfrentarse a Morgoth y poder llevar un ejército a la Tierra Media. Pero los Teleri se negaron. ¿Y cómo consiguieron los Noldor entonces los barcos? Pues haciendo una masacre. La primera matanza de elfos contra elfos. Y en tierras sagradas. A partir de este momento se erige sobre los Noldor una maldición. The Doom of the Noldor, que si te paras a pensarlo, se cumplirá, porque a partir de este momento solo le esperarán desgracias. Los Noldor fueron a la Tierra Media a luchar contra el mal, pero fueron exiliados de Valinor y no se les permitía regresar. Y esta es una historia que por temas de derechos no pueden contar, pero la serie se las ingenia para decirnos que realmente está integrada dentro de la narración, que la serie reconoce que esto ocurrió. Dentro de la narración que hace Galadriel al principio del episodio, donde habla de la guerra, de sus consecuencias, del horror y del sufrimiento causado por Morgoth, podemos ver unas imágenes teñidas de rojo, de elfos asesinados, flotando en el agua. Es una imagen que cualquier persona que se haya leído el Silmarillion asociará en su mente exactamente este momento de la matanza por los barcos. Y esta forma de ponernos estas imágenes del daño causado por los elfos, mezclada con todas las imágenes de los daños causados por Morgoth, es la forma que tiene tanto Galadriel como la serie de hablarnos de la maldición de los Noldor sin contárnoslo con palabras. Pero esto no queda ahí. Esta referencia a la matanza por los barcos también se hace, agarraos fuerte porque esto es flipante, cuando Galadriel es una niña pequeña. Cuando Galadriel pone un barquito en el agua, ese barquito toma forma de cisne. ¿Sabéis qué barquitos tomaban forma de cisne? Efectivamente, los barquitos que más tarde Fëanor, el tío de Galadriel, robaría y empezaría una desgracia. Pero esto no queda ahí todavía. Esto continúa. Porque ¿qué es la siguiente escena que vemos? Vemos a un montón de niños tirándole piedras y hundiendo ese barquito con forma de cisne. Y eso es exactamente lo que hicieron los Noldor. Porque los Noldor no solo les bastó con robar los barcos de los Teleri, asesinar a todos los Teleri que pudieron, sino que encima el resto de los barcos los hundieron. Exactamente como están haciendo esos niños.
Y es más, podemos ir todavía más a lo específico, podemos ir todavía más a lo friki. De todos esos niños, al menos 2 de ellos tienen el pelo pelirrojo. Y no es muy común en los elfos ser pelirrojos. No lo es. ¿Sabéis quién era pelirrojo? Los hijos de Fëanor, los hijos que también participaron en ese robo y esa matanza. Los mismos niños que están tirando piedras a ese barquito. Es la forma que tiene la serie de hacer constantes referencias a esta matanza. Es la forma que tiene la serie de decirnos a las personas que hemos leído los libros, mira, somos conscientes de que esto pasó y no estamos ignorándolo. Aquí está. A lo mejor os estáis preguntando qué llevó exactamente a Fëanor a asesinar a su raza. Y si no os lo estáis preguntando, igual deberíais. ¿Por qué asesinó a toda su raza para vengarse de Morgoth? ¿Qué le hizo exactamente Morgoth? ¿De dónde viene esa sed de venganza tan oscura? Ay. Fëanor era especialmente habilidoso creando cosas, y cuando todavía existían los 2 árboles de Valinor, Fëanor creó 3 joyas a partir de su luz. Eran 3 joyas superpoderosas, que cuando se destruyeron los árboles era el único lugar donde sobrevivía esa luz. Esas joyas se llamaban los Silmarils, y Morgoth se las robó a Fëanor. ¡Qué desgraciado, de verdad! Y es verdad que no se podía permitir que esas joyas tan poderosas acabaran en las manos equivocadas, eso es cierto. Pero por el otro lado, no hay que olvidar mencionar que Fëanor era especialmente orgulloso y especialmente ambicioso. A su nieto lo conocéis de la serie, es Celebrimbor, y al igual que su abuelo, tiene una ambición muy peligrosa. Aquí la serie explota un tema muy importante en la obra de Tolkien, que es el legado. Porque, por ejemplo, no es casualidad que Elendil se parezca tanto a Aragorn en la serie. Es una elección de casting muy premeditada, porque el propio Tolkien nos describía a Aragorn como alguien parecido a Elendil tanto en cuerpo y mente. Celebrimbor le enseña a Elrond el martillo de Fëanor y lo hace con orgullo, pero también con miedo, porque Celebrimbor no se quiere marchar de este mundo sin haber equiparado al menos un poquito las habilidades de creación de su abuelo. Y en el último capítulo ya sabemos por dónde van a ir los tiros y ya sabemos cómo quiere equiparar las habilidades de creación de su abuelo. Y este miedo de no estar a la altura de tu legado es un miedo que Celebrimbor le pasa a Elrond. Y del padre de Elrond nos hablan durante varias ocasiones a lo largo de la serie. La primera vez que lo hacen es en el episodio 3, cuando Sadok está extrañado por la llegada del hombre del meteorito y comenta que nunca ha visto nada igual, pero que sí sabe de hombres que se convirtieron en estrellas. Porque sí, en el universo de Tolkien hay un hombre que se convirtió en estrella, y ese hombre es el padre de Elrond. Uno de los Silmarils de los que os hablaba antes acabó en manos de Elwin, que se casó con Eärendil. Los 2 eran mortales, pero a la vez los 2 eran descendientes de un cruce entre hombres y elfos. Eärendil y Elwin se enamoraron y tuvieron 2 hijitos, Elros y Elrond. Y todo iba bien para ellos si no fuera porque les tocó vivir uno de los tiempos más oscuros de la historia de la Tierra Media, y encima con un Silmaril sobre sus hombros. Era muchísima responsabilidad para esta parejita. Y Elwin, la madre de Elrond, decidió sacrificarse por el mundo. Cogió el Silmaril y se tiró al agua con él, para que nadie lo encontrara jamás. Afortunadamente, un Valar la salvó, la rescató del agua y le dio alas, convirtiéndola literalmente en un pájaro. Y en la serie se puede ver cómo Elrond le hace un homenaje a su madre a través de su vestimenta de plumas. Es una forma de recordar el sacrificio que hizo su madre por el mundo. Y Eärendil, desesperado por el destino de su mujer, desesperado por el destino de sus hijos, desesperado por el destino de toda la Tierra Media, hizo lo impensable. Cogió un barco y se fue directo a Valinor. Eärendil era un mortal y la entrada a Valinor de los mortales sin al menos un permiso especial estaba prohibida con pena de muerte. Y eso a Eärendil le dio igual. Aún así lo hizo porque quería salvar el mundo y necesitaba ayuda. Así que cruzó el mar y fue a pedirle ayuda a los Valar.
Los Valar consideraron que no lo estaba haciendo en su propio beneficio, que lo estaba haciendo por beneficio de los demás, y le perdonaron la vida. Y no solo eso, sino que bendicieron tanto a él como a su mujer con un regalo. Y es que como ambos eran medio elfos, a partir de este momento, tanto ellos como toda su descendencia podría elegir si quieren tener la parte mortal o si quieren vivir con la parte inmortal de los elfos. Y es eso por lo que Arwen, hija de Elrond, en El Señor de los Anillos puede elegir la vida mortal y vivir junto a Aragorn. Puede hacerlo porque su abuelo fue Earendil y porque su abuelo salvó al mundo. Es un regalo y una bendición que solo tiene la descendencia de Earendil. El barco del mismísimo Earendil fue bendecido con la luz del Silmarils, dándole luz, y eso ayudó a derrotar a Morgoth en la batalla final. Después de esa batalla, el destino de Earendil sería surcar los cielos en su barco iluminado por el Silmarils, convirtiéndose literalmente en una estrella, iluminando al mundo y salvando al mundo de que alguien robe ese Silmarils. De eso habla Elrond con Durin en una de las conversaciones más emotivas de toda la serie. Elrond dice que daría todo lo que fuera por volver a hablar una vez más con su padre, y no podrá hacerlo, pero al menos lo recordará mirando al cielo. Tolkien siempre entendió al personaje de Elrond como un nexo, como un puente entre esas historias de los días antiguos y las historias del Señor de los Anillos. Elrond nació a finales de la Primera Edad y de hecho eso es una cosa que Galadriel le comenta en el primer capítulo. Elrond, tú no has vivido lo que yo he vivido. Y es cierto. Pero Elrond es descendiente de todos los grandes héroes y todos los grandes personajes del Silmarillion. Es el personaje que conecta todas estas historias de Tolkien. Y la serie hace lo mismo a su manera, hace que Elrond sea el que conecta todas las historias de los elfos en los Anillos de Poder. Elrond es la mano derecha de Gil-galad, o sea que Elrond está conectado a la trama de Lindon. Elrond es amigo de Durin, o sea que está conectado a toda la trama de Khazad-dûm. Elrond también es amigo de Galadriel, o sea que está conectado a toda la trama que tiene que ver con Sauron. Elrond es además ahora ayudante de Celebrimbor, o sea que también está ligado a toda la trama de Eregion. La única trama en la que Elrond no está conectado es la de los pelosos por motivos obvios, pero todas las demás historias se conectan a través de Elrond. Elrond es el puente de Tolkien y Elrond es el puente de los Anillos de Poder. Bueno, sabemos entonces que uno de esos Silmarils, una de esas joyas tan importantes y poderosas, las tiene el padre de Elrond y está surcando los cielos, o sea que nadie puede acceder a ellas. Vale, ¿y qué pasó con las otras dos? Buena pregunta. La respuesta más sencilla es decir que no lo sabemos. Damos por hecho que están perdidas por el mar. Pero la realidad es que están perdidas. Y la serie explora y juega mucho con esto y se lo lleva a su terreno. Y aquí es donde viene tal vez la trama más polémica de toda la serie, donde parece ser que un Silmaris en la raíz de un árbol penetró en el subsuelo, le dio luz a un mineral que es el Mithril y da la casualidad de que es lo único que puede salvar a los elfos, que por algún motivo están muriéndose. Para mí esta trama solo tiene dos posibles explicaciones y el tiempo nos dirá cuál. La primera de ellas es que todo sea mentira. Que esta leyenda sea apócrifa, como dice el propio Elrond con cara muy sospechosa, y que todo lo que tenga que ver con la muerte inminente de los elfos sea una mentira de Sauron para meterles prisa y que quieran forjar los anillos. Me explico. La única información que tienen los elfos de que realmente se están muriendo todos es un árbol que por algún motivo está ligado a ellos. Genial, fantástico. Pero cuando hablan de esto, de que están muriendo, lo hablan como una enfermedad, como algo que no es natural, como algo artificial, como un virus que se está expandiendo. Y eso me hace preguntarme, ¿quién ha puesto ahí ese virus? ¿De dónde sale ese virus? No hay ningún ser en la Tierra Media que pueda hacer tal cosa. Ni siquiera Morgoth podía, y muchísimo menos Sauron. A lo que me lleva tal vez a preguntarme, Morgoth no podía hacer eso, Sauron tampoco podía hacer eso, pero lo que sí podría haber hecho Sauron es contaminar el árbol, hacer que todo esto sea una ilusión, envenenar el árbol para que los elfos piensen que se están muriendo. Podría ser una posibilidad. Otra opción es que todo esto sea verdad. Y esa sería una verdad que los guionistas necesitaban para poder forjar los anillos en esta temporada. En el universo de Tolkien, los elfos
sí que se están desvaneciendo con el tiempo. Pasarán los años, pasarán miles y miles y miles y miles de años y su cuerpo se desvanecerá y su alma, su espíritu, prevalecerá. Por eso son inmortales. Eso es una realidad. Lo que está haciendo la serie es darle la vuelta. Ahora ya no es su cuerpo lo que se está desvaneciendo con el paso de los miles y miles y miles de años, es su alma. Y eso crea un sentimiento de alarmismo, un sentimiento de inmediatez. Y por eso los elfos necesitan forjar los anillos ya de ya. No serviría de nada que los elfos tuvieran miedo, como tienen en las obras de Tolkien, para una cosa que pasará miles y miles y miles y miles y miles y miles de años después. Al menos no como es la narración y los tiempos de esta serie. Personalmente, si me preguntáis, prefiero la opción y la posibilidad de que esta inmediatez metida en la cabeza de los elfos sea cosa de Sauron y no de los guionistas. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos por ahí. Esta es la Tierra Media, y Númenor es una isla que está al oeste. Númenor es un regalo de uno de los Valar, Ulmo, el Señor de las Aguas. Es un regalo que le hizo a los valientes hombres que lucharon junto a los elfos contra Morgoth en esa guerra de la que no paro de hablar de la Primera Edad. Esos hombres que lucharon contra Morgoth en la Primera Edad también fueron bendecidos con una vida muchísimo más larga que la de cualquier otro hombre. Por eso que muchísima gente se lo pregunta, Aragorn en El Señor de los Anillos tiene una vida tan longeva, de hecho no muere hasta los 210 años, y es porque Aragorn es descendiente de esta gente, como Elendil. Los elfos, como sabéis, son inmortales, pero eso también significa que los elfos están condenados a vivir para siempre con la pérdida. Los elfos han visto a sus imperios caer una y otra vez durante miles de años, han visto a su pueblo asesinado y tienen que vivir miles y miles y miles de años con ese pesar. Los humanos tienen una vida muy corta y eso, por supuesto, es un inconveniente, pues porque su paso por el mundo es una cosa efímera en comparación con la de los elfos, pero a veces, a muchos elfos, eso le parece un regalo. La gente de Númenor, entonces, es como Hannah Montana, tiene lo mejor de ambos mundos. Tienen una vida muy larga, muchísimo más larga que la de cualquier humano, pero no infinita como la de los elfos. Viven en el medio y esa podría parecer la bendición definitiva, si no fuera porque los hombres, cuanto más les das, más quieren. Ha pasado mucho tiempo en Númenor desde que esos hombres que lucharon contra Morgoth en la Primera Edad fueran bendecidos con una larga vida, y cada vez el pueblo se ha vuelto más y más arrogante. Mucha gente se pregunta por qué la gente de Númenor odia tanto a los elfos, y la respuesta es tan sencilla que por envidia. La gente de Númenor fue bendecida con una vida muy larga, pero ellos quieren más y odian a los elfos porque les tienen envidia, y odian a los Valar porque no le dieron lo que tienen ellos, porque no le dieron, por ejemplo, lo que le dieron a Earendil. Ellos quieren tener la posibilidad de ser inmortales. En los textos de Tolkien, Númenor es una estrella que representa al héroe Earendil, del que ya os he hablado, que es el padre de Elrond y Elros, el primer rey de Númenor. Earendil era un mortal, al que se le dio el beneficio y la bendición de la inmortalidad. Es todo lo que la gente de Númenor ansía. La serie menciona la historia de Earendil, así que perfectamente podrían haber escogido su estrella como símbolo de Númenor. No lo hacen porque quieren demostrarnos de forma todavía más obvia y de forma todavía más visual el odio de Númenor hacia los elfos y hacia los Valar. El emblema de Númenor en la serie es un sol. Y eso está muy bien pensado. El sol en el universo de Tolkien representa el despertar de los hombres. Cuando antes os hablaba de esa etapa de tiempo donde todavía no existía el sol y la luna y lo que iluminaba el mundo eran los árboles, los elfos existían, sí, pero todavía no los hombres. Los hombres nacieron como raza cuando el sol nació. La serie está haciendo deliberadamente que el emblema de Númenor sea un símbolo que representa a los hombres por encima de un símbolo que representa a los elfos, como es las estrellas. Númenor, pues, está dividido entre los amigos de los elfos y los Valar y los enemigos de los elfos y los Valar. Elendil, Isildur y Miriel
tienen claras sus convicciones a favor de los elfos y los Valar, pero las mantienen escondidas, las mantienen en un segundo plano por presiones políticas. En la serie vemos claramente cómo el control de la ciudad, cómo el control del pueblo lo tiene básicamente Pharazôn, haciendo discursos épicos, borrando de la historia deliberadamente las intervenciones de los Valar y los elfos. En el episodio final podemos ver por fin cómo los fieles, esa gente de Númenor que está a favor de los elfos y los Valar, toman por fin conciencia de sus ideales y están dispuestos a luchar por ellos. Y esto es un tema súper importante. Isildur, en su viaje a la Tierra Media, le dice a Galadriel que está en busca de la auténtica Númenor. La Númenor que lucha junto a los elfos, y esos serán los cimientos de lo que llevará a Isildur a formar Gondor. De hecho, en el episodio 6, cuando Isildur llega a las tierras del sur, mira al horizonte con una sonrisita y le dice a sus amigos: «Me gustan esas montañas». Y tanto que le gustan, porque en esas mismas montañas formará la ciudad de Minas Ithil, que tal vez no suene por ese nombre, porque más adelante será tomada por el enemigo y nosotros las conoceremos como Minas Morgul. A Isildur todo le sale mal, pobrecito. Tolkien tenía un sueño recurrente, que le perseguía una y otra vez, y era una ola gigante arrasando la tierra y ahogándola. Y de ese sueño recurrente salió la idea de Númenor. Y en el episodio número 4 empieza con Miriel despertando de ese sueño, haciendo un guiño al propio Tolkien. En ese mismo capítulo, Miriel le enseña a Galadriel un palantir y le dice que tenga cuidado, a lo que Galadriel responde que no es la primera vez que toca uno. Dato totalmente cierto, porque los inventó su tío Fëanor. Y en este objeto mágico nos enseñan el destino de Númenor. Cuando Tolkien empezó a escribir El Señor de los Anillos, la idea inicial era hacer una continuación del Hobbit, con ese mismo tono ligero y jovial, pero a medida que fue avanzando en la historia decidió implementar toda esa mitología que él ya tenía escrita de antes, y es la mitología de la que básicamente estoy hablando en este vídeo. Númenor ya existía en su cabeza y en sus textos muchísimo antes de ni siquiera pensar en la idea de que un hobbit llamado Frodo abandona la comarca para ir a Mordor. Pero mientras escribía El Señor de los Anillos e iba desarrollando toda esa historia, por el camino, Pippin coge un objeto de Isengard. Y entonces Tolkien tiene que preguntarse, a ver, ¿qué es este objeto? Venga, pues es un palantir. Pues pa'lante. Y entonces, rápidamente, Tolkien en un minutito se saca su origen de la manga, porque tiene todo el sentido del mundo que esto lo haya construido Fëanor, porque era el elfo más habilidoso pues con la creación, y tiene totalmente el sentido del mundo pues que a lo mejor en estos momentos en los que transcurre la serie, la segunda edad, los elfos se lo hayan dado a la gente de Númenor como regalo. Y hasta ahí todo perfecto y todo cuadra. ¿Qué ocurre? Que toda esta mitología y todas esas historias ya estaban escritas de antes. Entonces, realmente en el universo de Tolkien, escrito por su puño y letra, es cierto que los Palantires estaban en Númenor en esta época, pero Tolkien nunca llegó a implementarlos y hacer nada con ello en sus historias, porque sus historias ya estaban escritas antes de la invención de los Palantiris. Y lo que está haciendo la serie con un trabajo de investigación de la leche, si me preguntas a mí, es básicamente rellenar esos huecos que Tolkien no pudo hacer. Palantir es una palabra que significa mirar más allá, y de esa interpretación del nombre la serie lo convierte en algo profético. Que Númenor se va a hundir, que Númenor no va a existir, es un hecho que difícilmente va a causar sorpresa, porque en El Señor de los Anillos no existe. Entonces la serie, en vez de buscar un shock innecesario que no va a sorprender a mucha gente, lo que hace la serie es mostrarnos de forma espectacular lo que va a pasar, para que no estés tan expectante de qué va a pasar, sino cómo va a pasar. Y es llevarnos de la mano por un viaje de corrupción, por un viaje de politiqueo y por un viaje que va a ser espectacular, porque todo apunta a eso. El padre de Miriel se llama Tar Palantir. Sí, como el objeto, aunque este señor tenía nombre mucho antes de que Tolkien inventara esas esferas. Pero el significado del nombre se mantiene. Es el hombre que mira más allá. Y por eso también lo convierten en algo profético. Le dice a Miriel, si vas a la Tierra Media, lo único que vas a encontrar es oscuridad. Y efectivamente, se cumplió, literalmente.
Los pelosos son hobbits. Así de fácil. Son un tipo de hobbit que existían antes de que todos se unieran como grupo. Y esto ha generado muchísimas dudas y un montón de preguntas por ahí. Porque claro, si son hobbits, ¿por qué no se les llama hobbit? Mucha gente ha llegado incluso a complicarse de tal forma diciendo que no dicen hobbit porque no tienen los derechos de la palabra hobbit. Literalmente la serie de Amazon tiene los derechos de un libro que se llama El Hobbit. Ese no es el problema. Todo es un asunto etimológico. La palabra hobbit significa constructor y habitante de un agujero. Y los hobbits en estos momentos de la historia todavía no viven en agujeros, así que evidentemente nadie les puede llamar así. Es tan simple como eso. En algún momento los pelosos serán los primeros en cruzar hacia el oeste y establecerse en lo que más tarde nosotros conoceremos como la comarca. Pero todavía no. Hay mucha gente que también ha difundido por ahí de forma bastante enfadada que en esta época no existían los hobbits. Eso es mentira. En el propio prólogo del Señor de los Anillos, en las primeras páginas, podemos leer: el origen de los hobbits viene de muy atrás, de los días antiguos, ya perdidos y olvidados. Cuando Tolkien en sus textos habla de los días antiguos, se está refiriendo a la primera edad o antes, es decir, miles de años incluso antes de los acontecimientos de esta serie. Y así lo indican en los Anillos de Poder, cuando la madre de Nori le dice que los pelosos llevan existiendo con estos hábitos miles de años y que nunca han tenido problemas. Esta es solo una opinión personal, pero a veces siento que los guionistas conocen muchísimo mejor la obra de Tolkien que esos detractores que defienden los libros con antorchas. La trama de los pelosos está directamente relacionada con la trama del meteorito, que, sorpresa para nadie, resulta ser un mago. Como os comentaba al principio del vídeo, los magos son Maiar, espíritus angelicales que ayudaron a Ilúvatar con la creación del mundo, espíritus menores que funcionan prácticamente como asistentes de los Valar. Los Valar empezaron a ver poco a poco al mundo sumido en el más absoluto caos, empezaron a ver a imperios caer, empezaron a ver cómo Sauron cogía cada vez más fuerza y empezaron a pensar que tal vez la gente de la Tierra Media necesitaba una ayudita. Y esa ayudita vino en forma de los 5 magos, los 5 Istaris. 5 Maiar se encarnaron en un cuerpo físico y fueron a la Tierra Media a ayudar, cada uno de ellos con diferentes roles. Estaba Saruman el Blanco, que como sabéis fracasó estrepitosamente en su trabajo, Gandalf el Gris, Radagast el Marrón, y Tolkien nos dice que además había 2 magos azules que no sabemos muy bien qué estaban haciendo ni cuál era su rol. Como son espíritus realmente, eso es lo que le permite a Gandalf resucitar, entre comillas, después de morir enfrentado al Balrog en El Señor de los Anillos. Como lo que ha muerto es su cuerpo, no él como espíritu, puede encarnarse en otro cuerpo y volver como Gandalf el Blanco. Vuelve como Gandalf el Blanco porque Saruman, evidentemente, ya no está haciendo ese trabajo. El trabajo del mago blanco es básicamente ser el enemigo número 1 de Sauron y liderar todas las fuerzas del bien para luchar contra el mal. Vamos, que Saruman hizo muy mal su trabajo. El trabajo del mago marrón es ser colega de los animales y cuidarlos y protegerlos. Y aunque no nos lo dicen explícitamente, nuestra forma de leer entre líneas es que el trabajo del mago gris era lo mismo que el del marrón, pero con la gente. El trabajo de Gandalf el gris era apoyar a las personas, era motivarlas y juntarlas. Y ese es un trabajo que hizo a la perfección. De los magos azules sabemos muy poco. En un principio Tolkien escribió que todos los magos llegaron a la Tierra Media a ayudar a la vez en la tercera edad. Pero más adelante en la vida de Tolkien, él cambió de opinión y dijo que los 2 magos azules llegaron antes, en la segunda edad, es decir, en el momento en que transcurre los Anillos de Poder. De los magos azules, entonces, solo sabemos que son magos, que llegaron en la segunda edad y que viajaron al este. Del Señor del Meteorito, lo único que sabemos de él es que es un mago que está en la segunda edad y que en el último capítulo vemos que va a comenzar un viaje hacia el este. Sé que muchos me diréis que es realmente Gandalf porque dice una frase de Gandalf, pero Galadriel a lo largo de la serie dice frases de Arwen y eso no significa que Galadriel sea Arwen. Creo que la serie hace muchísimos guiños a eventos posteriores. ¿Puede ser que la serie acabe llamándole Gandalf? Por supuesto que puede ser, pero la realidad es que por ahora este mago está teniendo la trama de los magos azules. Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
la serie, los enanos dicen que Aule les creó. Aule es un Valar, señor de las artesanías, los metales y las piedras preciosas. Y es cierto que Aule le dio forma a los enanos a partir de tierra y piedra, pero él no les dio vida. En la mitología de Tolkien, que tengamos en cuenta que Tolkien era una persona de fe católica, solo Dios puede crear vida. Aule creó autómatas a su semejanza, como una especie de robots de piedra, pero fue Ilúvatar quien les dio vida, quien les dio libre albedrío y quien al final los adoptó como sus hijos, al igual que los hombres y los elfos. Esto es muy importante. Solo Ilúvatar puede crear vida. Aule es un Valar con increíbles habilidades en la forja. ¿Y sabéis quién era su aprendiz? Se llamaba Mairon. Pero Mairon empezó a admirar demasiado a Morgoth. Ya sospecháis por dónde van los tiros, ¿verdad? Acabó convirtiéndose en su fiel sirviente y su discípulo número 1, y más tarde nosotros lo conoceremos como Sauron. Pero Sauron aprendió sus dotes de la forja de Aule, el mismo Valar que dio forma a los enanos. De los enanos queda todavía muchísimo por desarrollar en la serie. Nosotros sabemos que Khazad Dûm, que más tarde conoceremos como Moria, va a caer. Sabemos que los enanos cada vez van a cavar más y más y más y más profundo en busca del Mithril y así van a desatar a un Balrog que lo destrozará todo. Hemos visto a ese Balrog y hemos visto una conversación por parte de Durin y Disa que da a entender que ellos mismos serán los responsables de esa catástrofe. En los textos de Tolkien, estos acontecimientos no ocurrirán hasta miles y miles de años después, en la Tercera Edad. Todavía queda por ver qué van a hacer exactamente con Moria, no lo sabemos, pero todo parece indicar que esta caída sucederá muy pronto. Y yo creo que más que analizar si las cosas cambian o no respecto a los libros, hay que analizar el por qué cambian. Y creo que con Moria están intentando hacer un paralelismo con Númenor. Están intentando explicarnos, con el poco tiempo que tienen para enseñarnos el paso de miles y miles y miles y miles de años, que todos los grandes imperios de la Tierra Media están cayéndose y todos los de Sauron se están levantando. Y esto, tal y como es la narración de la serie y tal y como es el tiempo que tienen, creo que solo lo pueden conseguir efectivamente comprimiendo y haciendo que todas las cosas ocurran a la vez. En un origen, Tolkien empezó a escribir los orcos pues como un constructo de barro y mierda, eran prácticamente como robots, y matarlos no tenía ninguna implicación moral en un cuento infantil, que es lo que estaba haciendo. Pero a medida que estaba alargando su historia y estaba implementando toda esta mitología que ya tenía de antes, una mitología en la que encontramos la figura de Dios y una mitología en la que encontramos la figura de Satán, las cosas están empezando a complicar un poco para los orcos. Como expliqué antes, en su mitología solo Dios puede crear vida, y eso plantea un gran dilema. Entonces, ¿de dónde salen los orcos? ¿Cómo explicas el origen de los orcos? Ahí es donde entra el gran dilema de la vida de Tolkien. Y es que durante mucho tiempo Tolkien intentó darle vueltas a este tema y nunca llegó a una conclusión. La solución más lógica es pensar que, ya que Morgoth no puede crear vida, al menos pues la habría corrompido de algo que ya existe. ¿Pero qué corrompió exactamente? Tolkien exploró un montón de posibilidades. Exploró incluso que los orcos eran animales, bestias corrompidas. La conclusión más lógica que encontró Christopher Tolkien para publicar el Silmarillion y darle sentido a la obra de su padre, de entre todas las opciones que barajaba su padre, al final se escogió que lo que eran los orcos eran esos elfos, esos primeros elfos de los que hablaba al principio del vídeo, corrompidos. Todo esto lo explica Galadriel en el episodio número 6, hablando con Adar, diciéndole que ella de pequeña escuchó historias de elfos que fueron secuestrados por Morgoth y que fueron al final corrompidos hasta convertirse en los orcos. Y esa es una de las posibilidades que barajó Tolkien. Es una posibilidad que responde preguntas, pero también plantea otras preguntas. Y por eso Tolkien tampoco nunca se mojó a elegir la respuesta definitiva, porque muchas de esas preguntas también se plantean en este gran debate del capítulo 6 entre Adar y Galadriel.
Galadriel dice que son una creación de Morgoth y por tanto no merecen vivir, haciendo referencia a los primeros escritos de Tolkien. Y Adar le dice que no son una creación de Morgoth, que son una creación del único, es decir, de Dios, de Ilúvatar, y por tanto es un hijo de Ilúvatar como ella, y lo tiene que tratar como tal. Lo que está haciendo aquí la serie es poner a Tolkien delante de un espejo a discutir consigo mismo. Cada uno de estos personajes, Galadriel y Adar, representan líneas de pensamiento que tuvo Tolkien en algún momento de su vida. Y es una discusión en la que ni Adar ni Galadriel llegan a un acuerdo, y es una discusión en la que Tolkien tampoco llegó a un acuerdo consigo mismo. Una de las preguntas que más ha surgido a partir de la serie es por qué en las películas de Peter Jackson parece que los orcos no tienen ningún problema con el sol y en cambio en la serie de los Anillos de Poder vemos cómo escapan de él a todas horas. Pues aunque Peter Jackson no explora esto muchísimo, básicamente porque no le da tiempo, lo que hace Peter Jackson es indicarnos que los orcos que ves en sus películas son Uruk-hais, que son super soldados, son lo top de lo top, y por tanto no tienen las debilidades que tienen los orcos normales. Pero los orcos normales, los orcos de la serie, sí tienen debilidad a la luz del sol, y en los libros de Tolkien y en los textos de Tolkien también tienen debilidad. No nos explican exactamente cómo les afecta físicamente, pero sí sabemos que se vuelven muchísimo más débiles con la luz del sol, sí sabemos que lo odian muchísimo y sí sabemos que lo van a evitar a toda costa. Y esto es un tema muy importante en Tolkien, el contraste entre la luz y la oscuridad. Y es una cosa que hace la serie durante todo el tiempo, ya no solo directamente en la trama, como es el tema de los orcos, sino también a través de lo visual. Y es espectacular cómo paran tanto tiempo a hablarnos de este tema tan importante en los textos de Tolkien. La creación de Mordor básicamente significa crear una zona donde puedan estar los ejércitos del mal, porque no les da la luz del sol. Esa es la gran utilidad de crear Mordor. Muchas han sido las críticas relacionadas con Galadriel y creo que se ha formado un alarmismo colectivo respecto a cómo debería ser la Galadriel de la Segunda Edad sin ni siquiera prestar atención a los textos y las indicaciones que tenemos de cómo era Galadriel en la Segunda Edad. Tolkien nos dice que era orgullosa, fuerte, una rebelde y que era de las pocas que advirtió desde un comienzo que la Tierra Media no podía quedar a salvo del residuo del mal que Morgoth había dejado, salvo que todos los pueblos se unieran para oponérsele según la capacidad de cada uno. Y eso es precisamente lo que hace la serie. Es una orgullosa y una rebelde que está intentando unir a todos los pueblos para luchar contra Sauron. Tolkien nos decía que era fuerte de mente, pero también de cuerpo, que era la mejor atleta de todos los elfos y que tenía inclinaciones de amazona. Y cuando Tolkien utiliza la palabra amazona, se refiere a una mujer guerrera. La palabra amazona se la llegó a atribuir a Éowyn, pero luego la descartó, porque Éowyn no era una guerrera como tal. Solo que las circunstancias y la necesidad de proteger a los suyos la llevó a una situación excepcional. Pero Galadriel sí que tenía inclinaciones de guerrera. Y Tolkien también nos dice que como su hermano Finrod, Galadriel también tenía sueños de tierras lejanas, dominios en los que pudiera mandar sin tutela, y que veía el potencial de los pueblos de la Tierra Media con ojo militar para luchar contra el mal. Si esto no es lo que está haciendo la serie, no estamos viendo la misma serie. Como sabéis, porque llevo dando el coñazo con ello todo el vídeo, Los Anillos de Poder es una serie que transcurre en la Segunda Edad, que es una edad que vino después de una guerra apocalíptica contra Morgoth y su discípulo número 1, Sauron. En esa guerra, el bien venció contra el mal y Morgoth es derrotado y tirado al vacío intemporal para que nunca más pueda regresar. Y Sauron, su discípulo número 1, es condenado a juicio a Valinor. Al principio se hace un poco el arrepentido, pero la realidad es que escapa a la Tierra Media y nadie sabe dónde está. Y ahí es donde empieza la serie de los Anillos de Poder y donde ocurre el encuentro más fortuito de la historia. En una balsa en medio del mar.
En las historias de Tolkien esto es muy común. Dos personas se encuentran por lo que aparentemente es una casualidad, pero detrás de ello hay un significado muchísimo más profundo. Es el chance meeting. Y todo esto se relaciona con uno de los temas más importantes de Tolkien, que es el destino. De la misma forma que Nori le cuenta a su amiga Poppy que siente que está destinada a encontrar al hombre del meteorito, de la misma forma que Bilbo estaba destinado a encontrar el anillo, de la misma forma que el reino de los enanos se salva porque Gandalf una vez se encontró a Thorin bebiendo cerveza, nada de esto ocurre porque sí. Los encuentros fortuitos en la Tierra Media forman parte del plan de Ilúvatar, del plan de Dios. Galadriel evoca a Ilúvatar en el episodio 3, hablando sobre su encuentro con Halbrand. Y los guionistas te están diciendo, básicamente, y te lo están diciendo de forma muy clara, que Ilúvatar los ha puesto juntos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué Ilúvatar iba a querer juntar a Galadriel y a Sauron? Una posible interpretación es que Ilúvatar a lo mejor está intentando darle la posibilidad a Sauron de redimirse y ponerlo en el camino de Galadriel podría empujarle al heroísmo, aunque luego lo vemos fracasar. Los personajes de Tolkien, todos ellos, tienen libre albedrío. Ilúvatar los empuja por ciertos caminos, pero la decisión al final siempre es suya. Y la decisión de Sauron es dominar el mundo, e Ilúvatar no puede decidir por él. Pero yo no creo que esta sea la interpretación, porque la redención lógica y divina de Sauron sería ir a Valinor, no convertirlo literalmente en el rey de las tierras del sur, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del ser más ambicioso que existe en el universo de Tolkien. Entonces, Ilúvatar sabría cuál sería la consecuencia de darle poder a Sauron. Entonces, yo no creo que vayan por ahí los tiros. Entonces, la única interpretación que queda es la siguiente. Ilúvatar está encadenando una serie de eventos que terminarán con la destrucción del Señor Oscuro. Y todo comienza en esa balsa. Galadriel en el episodio final le dice a Sauron, "You will die because of me". No le dice, "vas a morir porque yo te voy a matar". No, dice, "vas a morir por mi culpa". Pensemos qué es lo más importante que ha hecho Galadriel esta temporada, y es restaurar la amistad entre los elfos y Númenor. A pesar de los horrores que ha vivido, Miriel está dispuesta a luchar por ella. En los primeros capítulos veríamos a Elendil intentando quedar en un segundo plano, intentando que sus ideales pasaran desapercibidos, y al final de la temporada sus convicciones están más sólidas que nunca. Y nada de esto habría sido posible sin la intervención de Galadriel. Está, como bien decía Tolkien, uniendo a todos los pueblos en la medida de su capacidad para luchar contra Sauron. Esto serán los cimientos de la última alianza entre los hombres y los elfos, que como bien sabemos acabará con Gil-galad y con Elendil luchando juntos para derrotar a Sauron. El principio del fin de Sauron empieza gracias a Galadriel. No le mentía en sus amenazas. Literalmente Sauron acabará muriendo por culpa de Galadriel. Ilúvatar puso a Galadriel en esa situación donde ella rechazó a Sauron con su libre albedrío, haciendo lo que Dios deseaba para ella, pero también lo que Dios no podía obligar a hacerle. El rechazo de Galadriel a Sauron es cosa suya y mérito de Galadriel. Galadriel fue puesta a prueba y superó la prueba, de la misma forma que será puesta a prueba por última vez en El Señor de los Anillos cuando Frodo le ofrezca el anillo, y también pasará esa prueba. A partir de este momento, Galadriel puede relajarse y puede ir a vivir a Valinor tranquilita y respirar por fin tranquila. Porque los caminos que le ha puesto Ilúvatar a Galadriel han sido duros, han sido una auténtica tortura. ¿Pero acaso no son también los caminos de Frodo una absoluta tortura y un absoluto trauma? Nadie dijo que fuera fácil. Este es un punto de inflexión para Galadriel, pero es un punto al que todavía no sabemos hacia dónde va a ir. Galadriel ha pillado a Sauron, corre a detener el trabajo de Celebrimbor y de repente dice, oye, vamos a forjar más anillos. Es una decisión muy loca, es una decisión que no tiene sentido, pero parece que tiene un plan. Galadriel le dice a Elrond que confíe en ella, pero parece que también se lo está diciendo al espectador. Confiad en mí. Veremos hacia dónde nos lleva eso.
Para terminar, solo me gustaría hacer hincapié en cómo la serie profundiza en muchísimos de los temas que son la clave de todas las obras de Tolkien. La amistad, cuando la amistad es algo prácticamente espiritual. Y todos podemos tirarnos de los pelos y discutir sobre esta serie, pero hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, y es que mataríamos por tener una amistad como la que tienen Elrond y Durin. Y eso es un tema muy Tolkien. El contraste entre luz y oscuridad, y no solo en lo visual, que también y mucho, sino también en la narración. Es una serie cuya primera escena es Galadriel y su hermano hablándonos y explicándonos el viaje que va a atravesar durante toda la temporada Galadriel hacia la luz, tocando luces falsas por el camino y tocando incluso la oscuridad. Esto es un tema muy Tolkien. El destino y los designios divinos que ponen a los personajes en situaciones que parecen casualidad, pero no lo son. Es un tema muy Tolkien. Las consecuencias de la guerra y parar todo lo que estás haciendo, parar la acción épica para hablarnos del trauma, es un tema muy Tolkien. La importancia del legado de generaciones pasadas y generaciones venideras es un tema muy Tolkien. Los cambios en el mundo y los cambios en nuestra forma de interactuar con lo que nos rodea, con nuestra tierra, con nuestra gente, es un tema muy Tolkien. Recalcar la mortalidad y el paso del tiempo es un tema muy Tolkien. Y por qué no decirlo también, elfos siendo increíbles en la batalla, es un tema muy Tolkien.